Toda esta viña, todo hasta el final. A ver, voy a acercarme un poco. Es albariño. Uva albariña. Mirad, todavía es pronto, pero por lo joven que es la planta, están cargaditos de uva. Este año va a ser bueno, si nada cambia, si el tiempo lo permite. Porque en la Ribeira Sacra, pobres, les ha caído una granizada que les ha matado toda la cosecha. ¿Veis? Son muy jóvenes, aquí todavía. Muy jóvenes, deben tener 4 años. ¿Ves? La uva, aunque tiene que crecer, el albariño es una uva muy pequeña, muy chiquitina, muy compacta y muy pequeña. Pero es dulce como la miel. Mira, 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 mira qué cargada. Mira qué cargada está. Qué cargada está. El otro día despuntamos. Despuntar significa quitar de los chupones, mira, ¿veis? Esto de aquí. Lo cortamos porque las ramas de arriba no tienen uva. Solo dan follaje. Entonces, el mantener esas ramas le quita mucha energía a la planta. Entonces, así en esta época hay que quitarle y dejar la proporción de hoja suficiente para que la planta tire para adelante y la uva madure, pero la viña la tenemos en verde. Es decir, que no aramos, solo cortamos de vez en cuando la hierba que crece. Mira, ¿ves? Esto es de despuntar el otro día. Hay que recogerlo y retirarlo del campo. Pero es que no ha parado de llover. No hemos podido ni recogerlo. Mira, ¿ves? Hay por todas partes. De vez en cuando, un montoncito del despunte. Todo albariño. A ver si sale bueno el vino. El del año pasado ya está hecho y ha quedado súper bueno. Más adelante lo embotellaremos y queda listo para su consumo. Porque no le añadimos nada. Lo que sí que hacemos es sulfatar. Sí que sulfatamos. Porque si no, el oidio y el medium nos pueden tirar la cosecha. Mira, ¿sabéis qué es esto? Topos. Hay un montón de topos. Topo. Las toperas por todas partes. Pero bueno, mi suegro le tiene mucha manía a los topos, pero también oxigenan la tierra con sus cavidades y eso. Y bueno, animalillos del campo. Pues esta es la viña. Y en la parte de arriba de la viña, junto a la carretera, fijaos, ¿veis el albariño? ¿Veis la hoja del albariño? Que es así, sí, tiene forma de parra, pero es como más redondita, más cuadrada. Pues ves, mira aquí, esta, ¿veis que tiene otra forma? Que tiene las 3 partes mucho más marcadas. Esto es godello. Godello. Y tenemos un par de líneas de godello para mezclar, para hacer el coupage. Le coupage, godello, godello. Es una uva de aquí autóctona. Mira, parece una serpiente. Es más abundante, el racimo es más grande. Y está rico también. El monovarietal, el vino monovarietal está muy rico. Pero con el albariño también está muy bueno. No sé, ya veremos. De momento lo cosechamos por separado. Y luego haremos el coupage, a ver si mezclamos, en qué cantidad.
en qué proporción, pero vamos, que de godello tenemos poquito. Es esta línea, porque veis, esto es albariño, hoja más redonda, y esto es godello, hoja en 3 partes, bueno, distinta. Ahora está muy fácil distinguirlas porque está con la hoja, pero cuando vienes a podar y no hay hojas ni nada, no es tan fácil distinguir una de otra. Pues veis, en la carretera también tenemos plantado godello. Godello. Todo esto es godello. Y ahora, por la parte baja de la finca, si vamos hasta el final, estos son viñas antiguas, no sé ni lo que es. Creo que hay mezcla, hay un poco de todo, ¿veis? Es enorme esta. Bueno, hay de todo. Llaman catalán o yo qué sé. Todo es blanco, ¿eh? Por eso. Y a partir de aquí, del poste, ¿veis? Este es el poste viejo, es la viña vieja. Y a partir del poste, toda esta línea hasta el final es otra uva distinta. ¿Veis que tiene como más puntitas la hoja? A ver si se ve bien. Así. Es treixadura. Esta es la treixadura. Esta es del vecino. Aquí todo el mundo tiene viña. Todo el mundo. Esto es la treixadura. Y es una pequeña línea, la última, hasta el final. Y bueno, también es para mezclar y para el coupage. En fin. A ver. Os enseño hasta el final. Hasta el final. Hasta el final todo lo de la izquierda, junto al vecino. ¿Veis qué diferencia? Esta cepa chiquitina y joven, y esta ya súper añeja, la del vecino. Súper añeja. No sé qué tiene, no sé si es albariño o qué es. No, albariño no es. Tendrá mezcla también. Bueno, pues esto, la treixadura. Y vamos a ver una última fila de treixadura, pero que no ha crecido nada, está enana. No sé si es que le da la sombra o qué pasa. Mira, a ver. Al final, todo el albariño, allá arriba en la carretera el godello, y aquí una última fila de treixadura, pero que es súper miserable. Mira, esta tira un poco, pero ya ves, nada, no levantan 2 palmos del suelo. Y es que esto está lleno de... La finca de al lado hay un montón de cerezos y aquí le da sombra. Y no es el mejor sitio, ¿eh? Me cachis en la mar. Yo creo que no valdrán para nada. Pero bueno, igual algún día. Y esta es la viña. Ahí al fondo la casa. Y ya volvemos. Lo que os decía de los topos. Topos, 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 topos. Bueno, topos. Y después tenemos algún amiguito, el jabalí, que viene de paseo y no sé qué viene a comer. Si lombrices o qué, porque aquí poca cosa va a comer. Y de vez en cuando entra en la finca y hace algún destrozo que nos deja todo levantado de barro. Esto no sé, no me extrañaría que fuera del jabalí. Bueno, la rodera es del tractor, ¿eh? Pero que viene y levanta la hierba y escarba. Mira, mira. Esto yo creo que es de los topos, pero bueno. Esto es el campo, señores. Tiene que haber de todo en la viña del Señor. Pues aquí tenemos viña, topos
jabalí, pájaros, abejas, mosquitos y alguna culebrilla. Venga, hasta otro rato. Chao.